Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nosotros hacemos esta producción de norte a sur para que usted pueda oír nuestras opiniones los días lunes a partir de las 7 de la noche. Darwin Chávez, Francisco Rojas y Damaso Jiménez, comenzamos a comentar parte del acontecer nacional o internacional. En este momento quiero decir lo siguiente. En Venezuela, a diferencia de otros lugares, la dictadura se ha ido siendo cada vez más fuerte. Y no más fuerte porque ellos hayan ido logrando apoyos más de lo que ya tenían, sino simplemente porque no hay factores que le permitan sentirse amenazado. Aunque algunos dicen que efectivamente sienten la amenaza latente de un sector de la oposición que busca acuerdos internacionales, pero que no termina de concretar nada. Sin embargo, lo que sí está claro es que en Venezuela se ha venido deteriorando el tejido institucional y el Estado no es tan fuerte como antes parecía serlo, justamente porque el país está hoy más en manos de la delincuencia que del pueblo que dijo que llegaba al poder con el chavismo. El chavismo tomó el poder en nombre del pueblo, pero hoy quienes gobiernan, a raíz de los acontecimientos que hemos visto en los últimos días, es la delincuencia. En la Cota 905 en Caracas y en sectores importantes de Caracas, las bandas criminales gobiernan. Y, por supuesto, me imagino yo que si el Coqui, por ejemplo, no apoya a los candidatos de oposición, pues allí no entrarán los opositores. Igual pasa en Petare, igual en otras regiones del país como Maracaibo, como la Jesús Enrique Lozada. Pero el caso de Apure es sintomático. Allí no hay Estado venezolano e incluso, según información de primera mano que oí de un audio que posteó Gustavo Azócar, la pelea allí entre las disidencias de la FARC y el ejército venezolano está claramente a favor de la disidencia. Los están derrotando y la situación es bastante delicada porque aparentemente el Estado Apure ya no está en manos del gobierno venezolano, ni siquiera de la Fuerza Armada. Este es un tema que abre otros temas también a considerar. Así que le dejo la palabra a Damaso o a Darwin para abundar un poco sobre estos detalles y sobre otros detalles que tienen que ver con la vida política venezolana, como qué va a pasar en nuestro país, nuestro atribulado país. Bueno, yo quiero comenzar con el tema del conflicto de Apure. El asesinato de Jesús Santrich abre un poco el tema porque va a complicarse. En el caso de Jesús Santrich hay ciertos puntos oscuros porque la ubicación exacta del campamento de Santrich en la Sierra de Perijá no era de dominio público. Sencillamente era conocida por los militares venezolanos. Incluso dudo que hasta el propio Maduro supiera la ubicación exacta de ese campamento. ¿Quién o quiénes vendieron, entregaron o intercambiaron esa información? Alguien tuvo que hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? Será parte de una negociación, de un canje por los militares que están en manos de la disidencia de la FARC de Gentil Duarte. Cualquier cosa, cualquier especulación cabe en este momento porque no hay información exacta sobre lo que realmente ocurrió y es difícil que se sepa el trasfondo de esa jugada que permitió que un grupo disidente de la FARC, el de Gentil Duarte, o un grupo de mercenarios dieran de baja a Jesús Santrich. Esto me lleva a la crisis interna que hay en el chavismo. Los enfrentamientos dentro del chavismo son fuertes en este momento. Fíjense que el pasado fin de semana, el anterior, perdón, hubo una fuerte discusión entre Maduro y Padrino López por el tema del rescate de los militares que están en manos de la FARC. Maduro era del criterio de hacer una operación para rescatarla. Padrino decía que era imposible porque iba a generar mayor cantidad de bajas y además más militares en manos de la guerrilla, porque no tenían, y cito textualmente, aparentemente la logística para poderlo hacer. Lo que dice el colega Gustavo Azócar es cierto, la Fuerza Armada Nacional está perdiendo el conflicto con la guerrilla en Apure. Enfrentarse con gente que tiene 20, 25, 30 años de guerra es muy complicado para una Fuerza Armada que lo que hace son ejercicios militares muy esporádicos, pero que además enfrenta problemas internos de alimentación, de bajo salario, de equipos militares obsoletos, algunos sin mantenimiento alguno. Entonces, lo que ocurre dentro del chavismo es muy grave porque hay un enfrentamiento. Así como en la oposición no hay unidad, no hay consenso, en el chavismo tampoco lo hay.
porque Maduro está en su juego, Jorge Rodríguez está en su agenda y además Diosdado Cabello igual. Lo que ocurrió con Lácteos Los Andes es un duro y claro golpe contra Diosdado Cabello, porque el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes, es una pieza de Cabello y todo el entramado de negocios que había en esa empresa, Cabello era parte de ese entramado. Pero además eso se sabía desde hace muchos años. Un amigo que formó parte de los organismos de inteligencia me dijo, una vez a Chávez se le entregaron 2, 3, 4 informes sobre la corrupción del Lácteos Los Andes y siempre los engavetó, nunca pasó nada. ¿Por qué ahora? Sencillamente para golpear a Cabello. Entonces todo esto configura, además, si le sumamos el tema de la oposición, la falta de unidad en la oposición, la falta de una agenda única, lo que está ocurriendo en el chavismo hace que la situación venezolana sea bastante compleja en la actualidad. Damaso. Bueno, justamente voy a comenzar por esta reflexión que está haciendo Darwin en cuanto a que las cosas en Venezuela, cuando suceden, de verdad ya se sabían desde mucho antes, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, Jesús Tarazona de Fundarredes señaló esta misma semana, el 18 de mayo, que varias fuentes confiables le confirmaron justamente que la caída de Jesús Santrich, que todavía se está investigando realmente cómo pasó y quiénes estuvieron involucrados en esta acción, pues ocurrió justamente en el municipio Rosario de Perijá. Es decir, lo habíamos dicho inclusive en anteriores programas de Norte a Sur, en un anterior episodio, la situación de Apure amenazaba con tomar parte del resto de esa zona fronteriza. Ya es una cuestión que ya no solamente se trata de Apure, se trata del Zulia, porque Rosario de Perijá, Zulia, donde se organizaba el bloque Martín Caballero y tenía confrontaciones con el Frente 33 de Gentil Duarte. A mí que me ha tocado, mucho antes de salir de allí al país, cubrir la situación justamente de la frontera. Puedo decir, en una oportunidad para un portal que tenía, que has tocando en el año 2016, Vértice, publicamos un trabajo, estuvimos allí en el mismo sitio, ¿no? Un fotógrafo, Gustavo Bauer, compañero siempre de trabajo, en muchas investigaciones que hemos tenido que realizar, allí, para dar cuenta, justamente, está allí en esa misma página, en el año 2016, en junio, que la presencia de tanto de la FARC como del ELN en esa zona de la Sierra de Perijá era su zona de aliviadero. No solamente nosotros, en muchos medios colombianos y venezolanos, inclusive en Washington, se estaba haciendo alerta. Nosotros mostramos con imágenes de Gustavo no solamente la presencia, sino el apoyo que en ese momento tenía estos elementos armados, por ejemplo, con el gobernador en ese momento, que era Francisco Arias Cárdenas, ¿no? Donde estaba en Parques, donde decía coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con la foto de Che Guevara en una piedra, y donde salía ambalados por Parques, donde se encontraban todos esos elementos en camionetas aportadas por el gobierno nacional. ¿Okay? Entonces, bueno, nos enteramos ahora que eso es una situación de, como decía Chávez, estamos limitando no con Colombia, sino con la FARC, pero ya no estamos limitando con la FARC, como decía Chávez, estamos en territorio de la FARC. El Zulia, Apure y Táchira prácticamente ya es territorio de la FARC. Entonces me llama la atención, por ejemplo, ayer me tuve la oportunidad de conversar para un podcast que va a salir hoy en la noche en Spotify, justamente a Gustavo Azócar, ¿no? Y que justamente andamos en esta pregunta. La dictadura venezolana entregó las coordenadas del campamento Jesús Santrich cerca de Machique, Zulia, a la disidencia de la FARC de Gentil Duarte. La FARC pidieron la cabeza de Santrich para entregar a 8 militares. La noticia aquí también tiene que ver con que Padrino sale ayer en un teatro de operaciones, pero no de lo que se hacían antes, sino de los dramáticos de televisión que hace él, de los dramáticos de las redes sociales que hace él, donde señala que los soldados en ese momento estaban pidiendo, miren, la Fuerza Armada Venezolana, miren las fuerzas que tenemos, pidiendo, rogando que soltaran a estos militares. Y esos ya militares, posiblemente, según Gustavo Azócar nos señaló el día de ayer, son parte de una negociación donde tenía que ver esa es la teoría, esa es la hipótesis, donde tenía que ver la muerte de Santrich por la entrega de estos 8 militares que posiblemente se lleven a cabo en cualquier momento. No estamos grabando el programa el sábado, en cualquier momento de este fin de semana o posiblemente el lunes,
cuando ellos consideren que pueden dar la red de prensa donde pudieron rescatarlos, ¿no? Y ellos no fueron rescatados, fueron negociados completamente de esta oportunidad. Ahora, ¿cómo queda Maduro allí en esa situación? ¿Y cómo queda el tema de la FARC? Porque, como dice el profesor Rojas, prácticamente Venezuela se ha entregado a un compendio de pequeños gobernantes. Es decir, el AMPA maneja Caracas, maneja parte del Zulia, maneja la zona central, los grupos guerrilleros también. O sea, le hemos entregado eso completamente al gran amponato. No es un generalato, sino un amponato. Y entonces, bueno, ante esa situación, recogen a Iván Márquez, que se encontraba en Apure, se lo llevan a Caracas. Un Iván Márquez que en este momento no debe estar confiando en Maduro. Eso es una situación de guerra interna que se está dando allí. Me llama la atención también el tema del Lácteo de los Andes, porque ayer Cabello, en un tuit, dijo que le daba vergüenza la situación de corrupción que estaba en el Lácteo de los Andes, tratando de zafarse completamente de una situación. Y entonces, bueno, justamente de ese Lácteo de los Andes comían. Se enriquecía Cabello. Y entonces, bueno, fíjate, viene la situación con respecto al nacional, y hay una guerra completamente entre proyectiles. Esto es peor que Hamas y Israel. Proyectiles de Maduro a Cabello, proyectiles de Cabello a Maduro, proyectiles de Maduro a Padrino. Así que, bueno, yo creo que cada día se está debilitando más la situación. No sé a dónde va a llegar todo esto, pero quienes están sufriendo los embates de esta guerra justamente es el pueblo venezolano, que a estas alturas sigue siendo ya anunciado uno de los países con menor flujo de vacunación del mundo. Estamos después de Haití con respecto a esta situación, que verdaderamente no es problema ni es interés ni de los sectores del gobierno, que del régimen que tiene todo el control, vamos a llamarlo así porque eso no es gobierno, y el tema del interinato, que no tiene poder ni siquiera para destapar una Coca-Cola. Mira, yo quiero hacer algunos señalamientos. Primero, que el ejército colombiano manifestó que ellos no tenían certeza acerca del fallecimiento de Santrich, lo que quiere decir, en otras palabras, que desmienten que ellos hayan sido los que tuvieron que ver con el asesinato de este caballero Santrich. Luego, no olviden que Santrich estuvo involucrado en un asunto de drogas que incluso que fue documentado por una filmación de la DEA, y donde Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, fue prácticamente quien vendió esa grabación y todas esas cosas. Pues bien, esto llama la atención por lo siguiente, porque probablemente en ese mundo de la droga y de la delincuencia hay ajustes de cuentas. Y en esos ajustes de cuentas, según contó también Azócar Aguilarte, que fue gobernador de Apure, murió porque le parece ser que le cogió un dinero o mercancía a la FARC, y estos lo asesinaron después que contaron con el apoyo de Chávez, que lo destituyó como gobernador. Luego, el otro aspecto que me llama la atención disculpe, lo destituyó y colocó su hombre de confianza, que en ese momento era el vicepresidente. Chávez. Y sigue allí. Entonces, fíjate lo siguiente, es decir, Chávez conocía todas estas cosas. Así, mucha gente quiere desvincular a Chávez de toda la desgracia que le pasa a Venezuela, pero Chávez sabía todo eso, y para mantener su poder tenía que entregar cuotas a la FARC, a las cosas que él consideraba que era importante para su mantenimiento en el poder. Luego viene ahí un detalle que hablaron de 8 muertos, pero se dice que eran 12, también apoyándome en la cuestión de Azócar. Y el gobierno colombiano, en la parte colombiana de Río Arauca, consiguieron unos cadáveres. ¿Por qué se identifican los 8 cadáveres anteriores y no los 4? Porque se dice que allí están cubanos y rusos asesorando al gobierno, al ejército venezolano. Rusia, un funcionario ruso importante, dijo que el caso de Apure en Venezuela era muy delicado, que tiene que ver los rusos con un problema que está en una zona muy lejos. Algo de esas cosas hay, y por supuesto llama la atención la poca información que el gobierno venezolano viene dando acerca de lo que está ocurriendo. Es más, el poco pronunciamiento, no se han pronunciado con respecto ni siquiera a la vida o muerte, porque no se sabe. Usted tiene razón, yo he dicho, todavía no, hasta el Che Guevara hubo unas imágenes que documentaron su muerte. De esto, mira, según el cuento de la Marquetalia, le quitaron un meñique.
sea, se tomaron el tiempo de tomar el meñique y no de tomar una foto bueno, no la Marquetalia, sino los grupos que llevaron a cabo. Pero da la impresión entonces que no fue en un teatro de combate, porque en un teatro de combate las mismas FARC terminan diciendo que un helicóptero de color amarillo sacó a las tropas, a los que mataron a Santrich. Lo supieron así. Y pareciera ser que a Santrich seguramente no lo liquidaron donde dijeron que estábamos bien liquidados, sino a lo mejor en otro sitio. A lo mejor cualquier cosa pudo haber pasado. Lo cierto es que Colombia se desmarca del asunto, Venezuela no informa, y lo que queda de veracidad es lo que dijo la Marquetalia 2. Pues bien, a mí lo que me llama la atención, lo que más me preocupa de todo esto es que el Estado venezolano prácticamente está en un proceso de deterioro muy grande, y lo que hemos visto es que al poder del Estado lo están sustituyendo bandas criminales en Bolívar, bandas criminales en Apure, bandas criminales en el Zulia, en fin, y algunas gobernaciones, hay algunos funcionarios importantes como alcaldes tienen vinculaciones directas con el narcotráfico, más allá de lo que nosotros podemos considerar hechos de corrupción, que por supuesto no dejan a nadie a salvo, porque Darwin incluso publicaba en estos días en su columna un dato sobre de cómo han descubierto una cantidad de cuentas del chavismo en el mundo, y eso sin duda, al poner al descubierto los nombres, nos vamos a dar cuenta que no se trata solamente de los que hasta ahora hemos conocido, pues Andrade, la enfermera, eso, sino otros de otro nivel que también han hecho del ejército venezolano prácticamente su caja chica. A mí de verdad me preocupa mucho lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tenemos una situación delicada. Darwin también anotaba que hay diferencias fuertes en el chavismo. Yo quería que analizáramos eso, que nos entregáramos a estudiar qué es lo que está pasando internamente, pero también vemos que en la oposición los intereses particulares privan por encima de los intereses de la democracia en Venezuela. Sí, y además, pero en la oposición las cosas pueden cambiar un poco, porque ese aparente ultimátum que Estados Unidos le dio de que deben resolver el problema antes del 1 de diciembre, según lo declaró nuestro amigo Osvaldo Muñoz, que no creo que haya lanzado una información como esa sin tener los pelos en la mano completamente, ponen aprietos a la oposición, los obliga a actuar sobre la marcha, porque algunos, recordemos, que estaban atrincherados con los beneficios del gobierno interino. Incluso Muñoz lanzó una cifra que a mí me llamó mucho la atención. Los americanos aparentemente le han entregado al gobierno de Guaidó $245 millones. ¿Dónde está ese dinero? Entonces yo creo que este ultimátum, de ser cierto, yo confío mucho en Osvaldo, lo que ha dicho, yo creo que es cierto, pero Estados Unidos por supuesto nunca lo va a reconocer, porque sería como una intromisión muy directa en el tema, en el conflicto venezolano, pero obliga a la oposición a acelerar los planes. No pueden seguir peleándose entre ellos. Entonces yo creo que aquí se abren dos caminos: el camino de Guaidó, el Acuerdo de Salvación Nacional, en el marco de ese ultimátum, pero está el otro camino, el de Capriles con la Unión Europea a través del nuevo CNE. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el comunicado de la Unión Europea, donde claramente ve con buenos ojos la posibilidad de este nuevo CNE de participar en unas elecciones. Bueno, fíjate. Yo creo que... Ajá, diga, profesor. No, dale para yo te No, bueno, yo lo que quería, yo también he tenido conversaciones con, bueno, uno está buscando como siempre ver dónde se filtra un poco las reuniones y qué información se puede tomar. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de uno de los participantes en esa reunión, Manuel Rosales para esa reunión no se llevó a nadie. No se llevó ninguno, no confía ni siquiera en sus más cercanos, a ninguno, ni a Elías Mata, ni a Nora Bracho, ni a ninguno, no se llevó ni a Alcalá, a nadie. No les contestó el teléfono, no les completamente pues se deshizo de cualquier posibilidad de comunicación. Pero lo que sí están seguros, algunos de los que participaron allí, es que se van a llevar a cabo, no solamente se está confiando en este CNE, sino que se van a llevar a cabo el proceso de las regionales. Ahora, que las regionales no nos van a ayudar para nada. Bueno, no sé qué se está manejando, en qué figura, porque ya el mismo Maduro
ha puesto condiciones, ¿no?, con respecto a su participación en esa negociación y ha dicho que presidenciales no se van a llevar a cabo. Y además de eso pide recuperar los fondos bloqueados en el extranjero, además del control de las petroleras estatal Citgo, entregados pues al líder opositor. No sé qué posición va a tener Estados Unidos con respecto a esto, creo que se va a negar rotundamente, pero hasta ahora solamente he escuchado al mismo Gustavo Azócar, que fue nombrado recientemente secretario general del Partido Centro Democrático, en el que señala que el norte, van a ir a unas elecciones regionales, pero el norte va a seguir peleando. O sea, ya no va a haber cese de usurpación, gobierno de tradición, elecciones libres, obviamente eso fue un fracaso, sino que van hacia un revocatorio. O sea, no va a haber salida con las presidenciales, va a haber un revocatorio, se va a pelear con respecto a un revocatorio. Porque, tengo entendido que incluso creo que posiblemente esta semana haya noticias sobre la solicitud de activación del revocatorio. Yo conversé hace días, entrevisté en el programa Contraste a César Pérez Viva, y no quiso adelantarme mucho de los pasos que van a dar, por supuesto, para no develar la estrategia, pero ellos van a solicitar la activación del revocatorio, que es una vía constitucional que existe. ¿Qué significa que lo de las presidenciales no prosperó? ¿Okay? Es que no prospera, es difícil de prosperar porque no es constitucional. El periodo constitucional apenas está en la mitad del camino. Sí, pero tú sabes que la oposición está acostumbrada a venderte un producto engañoso. Ellos venden espejitos. Bueno, mira, yo creo que como quiera que ya estamos llegando al final de esta visión de norte a sur, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, los Estados Unidos no pueden quitar el apoyo a Guaidó por un detalle, porque la única manera de ellos poder seguir controlando o impidiendo que Maduro se haga otra vez dueño de Citgo y Monómeros y compañía es que hay un gobierno interino. Al cesar el gobierno interino, cesan todas las posibilidades de que el gobierno americano pueda darle piso a Guaidó. O sea, que esto es importante. Lo otro es que elecciones regionales va a haber, independientemente, no las va a haber. Ya hay sectores preparados para trabajar, incluso Capriles, compañía. Yo voy a tener este martes en Capitolio Radio, voy a conversar con Enrique Márquez y seguramente de allí voy a atracar alguna información. Lo cierto es que esas elecciones van ahora, no sé en qué medida los otros grupos del grupo de los cuatro van a participar, no lo sé, pero sí sé que en Acción Democrática y al Nuevo Tiempo hay movimientos para participar. E incluso en una reunión de la mesita con otros más dijeron que hasta tenían la opción de voluntad popular, pero creo que es el grupo de... Un dato, esta próxima semana, en las próximas 2 semanas debe salir la decisión de habilitar a todos los opositores, a todos los que están inhabilitados. Bueno, si eso es así, va a haber, se van a poner un disparadero, aunque van a tener que tomar decisiones al respecto, y tomar decisiones al respecto significa reconocer a Maduro, significa todo, significa volver a replantearse el juego. Y significa también, profesor, disculpe, que a pesar que, bueno, que puede ser que Estados Unidos mantenga su mantra con respecto a Guaidó, obviamente, pues ya esta situación ya le va quitando completamente protagonismo y liderazgo, obviamente, a Guaidó y terminarán porque todo se mueve en este mundo y nadie puede evitar que todo se mueva. Empezarán a surgir nuevas figuras, ¿no? Sí, por último quedó un tema que no pudimos tratar por lo corto de este espacio, pero fue la renuncia de Simonovic, que lejos de aclarar su salida, lo que hizo fue generar mucho más incertidumbre, dudas. Bueno, yo creo que hay tiempo para seguir conversando y hay temas para seguir analizando. Yo creo que por hoy deberíamos dar ya finalizada a esta conversación y nos veríamos el lunes. Usted sabe que nos busca ahí en el canal YouTube de Damaso Jiménez, también en el de Venezuela USA.org, en Verdades y Rumores, y sin duda la gente nos empieza a preguntar qué está pasando. Incluso me llegaron a decir en estos días, a esos señores de norte a sur nada les gusta. Ellos son críticos, todo lo que les tiran. Y bueno, para eso estamos, y por supuesto, para confrontar opiniones, pero no para imponer absolutamente nada. Solo que nosotros tratamos siempre de analizar la noticia sin especulación y dándoles más sentido a la información. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Le damos las gracias a Damaso Jiménez, a Darwin Chávez,